Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Les saluda el pastor Henry Briceño eh, del Ministerio Conquistadores del Reino de Managua, Nicaragua y las naciones del mundo. Yo me encuentro en Rivas, Centro de Oración Mundial Jesús de Reyes, nuestra congregación, aquí en Rivas, Nicaragua, ¿verdad? Hoy quiero bendecirles, quiero saludarles, pues me estoy muy alegre porque están conectados aquí trabajando junto conmigo, ¿verdad? Sabiendo que ustedes son pilares fundamentales de esta visión, ¿verdad? De que conquistar las naciones para Cristo, ¿verdad? Bueno, les bendigo en el nombre poderoso de Jesús y hoy quiero impartirles una enseñanza muy bonita que se llama humillarnos ante Dios. Es una enseñanza maravillosa. Yo quiero que abra su corazón y permita que esta enseñanza pues llegue y la lleguemos a poner en práctica en nuestras vidas diarias y que tengamos conocimiento de lo que Dios quiere mostrarnos esta noche, ¿verdad? Yo bendigo a cada uno, a su familia y pues vamos a dar inicio. Que el Señor les bendiga. El tema es humillarnos ante Dios. Vamos a leer un versículo bíblico en Miqueas, capítulo 6 y versículo 8. Y nos dice: "Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios". Humillarse, le voy a hablar sobre el contexto de qué es humillarse. Tenemos una definición muy bonita, ¿verdad? Que hemos buscado para darles un concepto bien definido, lo que significa humillarse. Humillarse, según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra humillar significa postrar, bajar, inclinar una parte del cuerpo como la cabeza o a la rodilla, en señal de sumisión y acatamiento. Abatir el orgullo y altivez de uno, ¿verdad? Hacer actos de humildad, arrodillarse o hacer adoración. En la Biblia, humillarse significa aceptar o reconocer la condición en la que yo me encuentro en este momento, de lo que soy y he hecho, y lo que Dios es, hace y dice que soy. Amén. Humillarse delante de Dios es reconocer que ante la majestad y el poder de Dios no somos nada. Lo repito, humillarse delante de Dios es reconocer que ante la majestad y el poder de Dios nosotros no somos nada y que nuestra condición humana es infinitamente inferior a la naturaleza de Dios. Al humillarnos, exaltamos los atributos de Dios. Humillarse es decir, obedecer la palabra de Dios y vivir de conformidad con su voluntad en cada pequeño aspecto de nuestra vida. También es reconocer que todo lo que tenemos proviene de la misericordia y la provisión de Dios y que no lo merecemos por nuestros propios méritos, hermanos. Al estar nosotros delante de la grandeza de Dios, lo menos que nosotros podemos hacer es humillarnos delante de Él. ¿De quién? Delante de Dios. Hay momentos durante la adoración congregacional, hermanos, que se manifiesta fuertemente la presencia del Señor a tal grado que no podemos mantenernos en pie y nos tenemos que postrar reconociendo en nuestro corazón que solo Él es grande. Debemos de cuidarnos de la altivez espiritual. Cuando Dios nos usa para profetizar o dar un mensaje o más cosas, en el amor tan grande que Él nos tiene, puede permitirnos caída cuando nos ve a nosotros altivos. No hay cosa peor, hermano, delante de Dios que la altivez, ya que fue la altivez lo que se encontró en el corazón de Luzbel antes de la rebelión. Vino la altivez. Si no nos queremos humillar delante de Dios,
Él va a permitir que los hombres nos humillen a nosotros para que se nos baje el ego. Así que es mejor humillarnos voluntariamente, ya que nada merecemos por nuestros propios méritos, hermano. Todo es por la misericordia del Señor. Amén. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 y 14. El 11 dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído de tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviara pestilencia a mi pueblo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaran mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, los versículos 3 y 14 en el Segunda de Crónica y el 7 están sumamente ligados. Dios nos dice que ocurra lo que ocurra en el mundo, hay una salida para el mundo si el pueblo de Dios hace lo que Él recomienda. Lo primero que pide Dios es que nos humillarnos y luego que oremos. Es lo que nos pide el Señor. Lo primero que pide es que nos humillemos y luego que nosotros oremos. En otras palabras, podemos orar, pero si no nos hemos humillado ante Él, no va a escuchar. Lo primero que Él pide es que nos humillemos delante de Él. Antes de hacer una oración, primero tenemos que humillarnos delante de Él. Y la respuesta será que Él oirá desde los cielos, dice la palabra. El requisito para que Dios escuche nuestra oración es que nosotros no humillemos. Amén. Humillarnos es que nuestro corazón esté quebrantado delante de Dios, sabiendo y reconociendo que nada pasará si Él no nos escucha, hermano. Para que Él nos escuche, tenemos que estar humillados y convertidos de nuestros malos caminos antes de orar. Dice que Dios escucha todo arrepentimiento genuino. Humillarnos delante de Dios activa su misericordia. Daniel capítulo 10, versículo 10 y 12 dice, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Hermano, Daniel recibe una respuesta después de haberse humillado, disponiendo su corazón para entender lo que Dios nos quiere decir. Humillarnos delante de Dios garantiza que Él nos escuchará. Ahora, la altivez es contraria a la humillación. Dios mira de lejos al altivo. ¿Qué es eso de altivez, hermano? Es cuando nosotros tenemos la necesidad, sentimos la necesidad de arrodillarnos, de orar, y nosotros no queremos hacerlo. Estamos como que me da pena, estamos como que mejor no lo hago, estoy mejor escondido, mejor no lo hago delante del otro, y ando así, hermano, como con temor. No, tenemos que ser humildes y humillarnos. Si nos toca humillarnos en un parque, en un banco, en medio del mercado, a donde sea, nosotros tenemos que hacerlo con humildad, porque Dios conoce nuestro corazón y nos puede poner en prueba en algún lugar para ver si nosotros somos humildes. El ego, hermano, nos impide humillarnos ante nuestro Dios. El ego es creernos más de lo que realmente somos. Recordemos que sin Dios nosotros nada somos. Entonces lo que nos conviene y es lo mejor que debemos de hacer es humillarte ante nuestro Rey, Dios Todopoderoso. Proverbios 16, capítulo 18 y versículo 19
dice, perdón, Proverbios capítulo 16, versículo 18 y 19 nos dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Por el amor que Dios nos tiene, cuando hay soberbia en nosotros, eh, Él nos va a pasar por un quebrantamiento, hermano, lo cual puede ser más doloroso que si nos humilláramos voluntariamente. Más nos conviene que cooperemos a humillarnos delante de Dios porque podemos pasar un proceso muy difícil, pero de que lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer, hermano, porque Dios nos pone a prueba y nos puede usar a otras personas para que nosotros nos humillemos delante de Dios. ¿Cómo puede usar delante el Señor o otra persona? Pues se nos puede levantar un aguijón, se nos puede levantar un problema para que nosotros nos demos cuenta de que sin Dios no somos nada y que tenemos que estar humillados delante de Dios porque Él nos defiende, ¿verdad? Puede haber gesto en nuestra cara, hermano. A veces nosotros hacemos gesto en nuestra cara o ojos o forma de decir las cosas que denotan altivez. A veces la altivez puede estar escondida en una falsa apariencia de humildad, hermano. Hay quienes tienen necesidad de reconocimiento debido a una herida de rechazo. Estas personas pueden disfrazar esa herida de rechazo con falsa humildad. Man. Santiago capítulo 4, versículos 6 y 10 nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mire qué tremendo. Sin nosotros, sin humillarnos delante de Dios, no podemos resistir al diablo jamás. Lo repito, sin humillarnos delante de Dios, no podemos resistir al diablo. Vamos a vivir en derrota. Satanás identifica muy bien el ego que hay en nuestro corazón, levantando en nosotros, ya que eso fue lo que pasó con Luzbel en el cielo. Sabemos que los animales, hermanos, tienen un olfato que perciben las hormonas de un ser humano cuando alguien le tiene miedo. Por ejemplo, los perritos, ¿verdad? Así actúan los demonios en la misma manera. Tienen un olfato muy fino para detectar el ego y la altivez de las cuales se pueden agarrar, porque son la naturaleza del diablo. Esto es cuando nosotros no nos humillamos. El diablo sabe que nosotros no nos estamos humillando delante de Dios y somos presa fácil para él. Entonces, aunque usted diga, el enemigo no me mira, es mentira, no me ve. Claro que hay está alrededor de usted. Él sabe, él conoce, él sabe el ego que hay en su corazón. Más nos conviene humillarnos delante de Dios. Al humillarnos delante de Dios, el enemigo no nos puede identificar. Mire qué poderoso. El doble ánimo tiene que ver con un corazón impuro. El Señor nos exalta al humillarnos, aunque no debe ser eso nuestro objetivo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 10 nos dice, igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? De vosotros. Ahora, sé sobrio, dice la palabra, y velá, porque vuestro adversario el diablo dice que anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual dice resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, nos afirme y nos fortalezca
y establezca. Ay, qué poderoso. Los jóvenes también, hermano, deben de humillarse y obedecer. El que no se humilla delante de Dios tampoco puede perdonar a los que le ofenden. El no perdonar es una puerta de acceso al enemigo. El ego levantado o altivez como la falta de perdón son puertas de acceso para que el enemigo nos pueda perturbar. Hay otras áreas que el enemigo puede usar, pero estas son las fundamentales, ya que si hay algo que el diablo nunca podrá hacer es amar y perdonar, ni tampoco podrá humillarse delante de Dios. Estas dos cosas que el diablo no puede hacer, si están presentes en nosotros, en alguien, serán puertas de acceso al enemigo. Si ellas no están presentes, solo alguien que ama, perdona. Amén. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 9 al 11 nos dice: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo ha perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No podemos, hermano, ignorar las maquinaciones del enemigo. Por lo tanto, nos conviene perdonar a todos los que nos ofenden. Si no perdonamos a quienes nos ofenden, entonces el enemigo prosperará con sus maquinaciones. El que es altivo no puede perdonar. Aunque lo queremos disfrazar, la única razón por la cual alguien no puede perdonar es por su altivez. Falta de perdón es igual a altivez, hermano. Los hijos de Dios debemos de perdonar inmediatamente después que se nos ofendió. No se puede prolongar. Si nos humillamos, vamos a poder perdonar. Entonces la clave es humillarnos para que el Señor nos llene de poder, de autoridad y nosotros tengamos cómo hacer, digamos, para poder pedir perdón o perdonar, ¿verdad? Al ser humillados, nos humillamos más y perdonamos. Amén. Debemos de identificar las maquinaciones del diablo, hermano. Nosotros tenemos que tener activado el discernimiento de espíritu para saber por dónde viene. Satanás es padre de mentira. Satanás se opone a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Toda mentira proviene de una verdad que es distorsionada. Ahora, desde el huerto del Edén fue así, hermano. Debemos de tener claras estas cuatro cosas en nuestro corazón. La mentira no nace por sí sola. Nació de una verdad que fue distorsionada. El diablo es el príncipe de la potestad del aire que se mueve de una manera tal que distorsiona la verdad que alguien dijo para convertirla en una mentira. Desde el huerto del Edén lo podemos ver. La serpiente le dijo a Eva: con que Dios te dijo que no tocaras y no comieras del fruto del árbol. Ahora, lo que Dios le dijo fue que no comiera, no que no tocara. La serpiente agarró la verdad de lo que Dios dijo y la distorsionó y le agregó algo. Debemos de entender bien que cuando estamos en la verdad y cuando aún nosotros mismos podemos estar distorsionando una verdad, convirtiéndola en mentira, debemos de darnos cuenta y entender cuál es la verdad, dónde está la verdad, y vivir es la verdad. Plantearnos en la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre y va por mí. Cuando no conocemos la verdad, terminamos creyendo en una mentira. Juan capítulo 8, versículo 44 y 45 nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. El Señor Jesús no tenía problemas con los pecadores, hermano. Él tenía problemas con los religiosos, ya que creían que ellos cumplían todo.
Toda mentira procede del diablo. Cristo es la verdad. Juan capítulo 8, versículo 31 al 36 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No es lo mismo, hermano, creer en el Señor que ser su discípulo. Oiga, no es lo mismo creer en el Señor que ser su discípulo. Hay muchos que no traicionan, que hay muchos que no transicionaron a ser discípulos porque no permanecieron en su palabra. A sus discípulos les da la promesa que conocerán la verdad. No es lo mismo creer en Jesús que conocer a Jesús. Muchos que no permanecen en su palabra no son discípulos, por lo tanto, no conocen la verdad y no son libres. Están atados y cautivos. Efesios 4, versículo 22 y 32 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece de necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sé benigno unos con otros, misericordioso, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Darle lugar al diablo es permitir que la ira o el enojo no dure, hermano. Satanás es rebelde por naturaleza, es padre de mentira, es imitador de la verdad. Tiene su ejército bien organizado por jerarquías, usa puertas de acceso como falta de perdón y la altivez. Humillarnos ante Dios para que Él nos escuche. Perdona, mire, hermano, es una conclusión práctica que nosotros debemos de hacer para vivir una vida victoriosa. Mire, humillarnos ante Dios para que Él nos escuche, perdonar a todos los que nos ofenden, pedir que sea activado el discernimiento en nosotros, entender lo que Él nos revela como Daniel, caminar en la verdad, permanecer en su palabra, anhelar la libertad de espíritu al conocerle a Él, combatir las tinieblas con la luz y la verdad. No ignoremos las maquinaciones del diablo, ni le demos lugar al enemigo. Humillémonos delante de Dios y que nuestra oración sea más poderosa y más agresiva. Podemos estar orando de una manera muy pasiva y el enemigo avanza, hermano. Abramos nuestros ojos espirituales y apliquemos los principios que hoy hemos aprendido. Perdonar, mantenernos en la verdad y humillarnos. Debemos de recibir las instrucciones del Señor para pararnos en pies y clamar, orar y declarar para que el enemigo retroceda de nuestras ciudades y de nuestra nación, de nuestros hogares. No podemos entrar en tal conformismo que huimos las noticias y ya nos acostumbramos a lo que sucede a nuestro alrededor. La gente de oración, hermano, tiene que levantarse más con una oración más agresiva y efectiva, siendo eficaces en aquellos para lo cual Dios nos llamó. Debemos de levantarnos como hijos de Dios para que la luz haga retroceder las tinieblas.
Necesitamos un despertar y la manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Esta fue la enseñanza de esta noche, muy maravillosa. Espero le haya gustado. Pues yo les bendigo en el nombre de Jesús.